En tiempos recientes, Jerusalén se ha convertido una vez más en el foco del mundo, ya que se han desarrollado una serie de fenómenos naturales y sociales impactantes. Tormentas violentas de relámpagos, enjambres de langostas que arrasan la tierra y misteriosos sonidos similares a trompetas que resuenan desde los cielos han atraído la atención mundial de regreso a esta ciudad del destino. Estos no son sucesos aleatorios, sino fragmentos de una imagen profética que gradualmente se revela. Lo que sucedió sobre la cúpula dorada de Jerusalén abrirá el camino para nuestro viaje. Antes de que sea demasiado tarde, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje, porque las señales están aquí, y el mundo debe estar listo para su regreso. Uno de los eventos recientes más extraordinarios en Jerusalén ocurrió cuando un rayo impactó directamente sobre la cúpula de la roca. Su superficie dorada se iluminó en un destello cegador que se extendió rápidamente por los medios de comunicación globales. Las imágenes captadas por los testigos mostraron fuego del cielo encontrándose con la cúpula resplandeciente, un momento tan impactante que pareció silenciar las piedras antiguas mismas. Para muchos, fue una tormenta natural, pero para otros, fue un recordatorio de que incluso los cielos declaran señales más allá del control humano. El profeta Isaías escribió una vez: «El Señor Todopoderoso vendrá con truenos y terremotos y gran ruido, con tormenta de viento y tempestad y llamas de fuego devorador». Isaías 29, 6. La imagen de un rayo impactando este sitio sagrado se hace eco de esas antiguas palabras, planteando la pregunta de si la creación misma está ahora hablando en armonía con la profecía. La cúpula de la roca se encuentra en el Monte del Templo, uno de los sitios religiosos más disputados del mundo. Para los musulmanes, es venerado como el lugar desde el cual el profeta ascendió al cielo. Para judíos y cristianos, descansa sobre los cimientos mismos donde una vez estuvieron el templo de Salomón, más tarde, el templo de Herodes. Esta conexión le da a cada temblor, a cada señal en esta ubicación, un peso que se extiende mucho más allá del clima ordinario. Cuando el fuego cae sobre la cúpula, el simbolismo es profundo. El cielo tocando la tierra en el mismo lugar donde la profecía ha declarado durante mucho tiempo que la historia alcanzará su clímax. Los arqueólogos han confirmado durante mucho tiempo que debajo de este monte yacen los restos de los antiguos templos, capas de historia grabadas en la roca. Ver un rayo impactar la cúpula sobre él es un recordatorio de que tanto la ciencia como las escrituras convergen en este lugar. Desde el aterrador destello sobre la cúpula dorada, ahora nos volvemos hacia otra señal. Esta vez, no desde los cielos, sino de criaturas pequeñas pero poderosas que pueden consumir tierras enteras en cuestión de días. Desde el aterrador incendio de los relámpagos, ahora pasamos a las señales que transportan enjambres diminutos pero poderosos. En tiempos recientes, vastos enjambres de langostas descendieron sobre regiones de África Oriental y el Medio Oriente, extendiéndose hasta las fronteras de Israel. Miles de millones de insectos oscurecieron los cielos, devorando cultivos y despojando los campos en cuestión de horas. Agricultores y comunidades observaron impotentes cómo sus medios de vida desaparecían, y las agencias internacionales advirtieron de escasez de alimentos que amenazaban a millones. Las escenas que se desarrollaban en toda la tierra parecían no solo una crisis agrícola, sino también un eco antiguo de eventos registrados en las Escrituras. En el libro del Éxodo, una de las 10 plagas que azotaron Egipto fue un devastador enjambre de langostas. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció, y se comieron todas las plantas de la tierra y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. Éxodo 10, 12-15. Siglos después, el profeta Joel describió a las langostas como un ejército consumidor, dejando tras de sí desolación y desesperación. Joel 1, 4. Estos relatos bíblicos nos recuerdan que las langostas han sido durante mucho tiempo un símbolo de advertencia divina, mensajeros de cuán frágiles son realmente los sistemas humanos. Incluso en nuestra era moderna de satélites, drones y redes alimentarias globales, la humanidad sigue siendo vulnerable a las criaturas más pequeñas. Un solo enjambre puede consumir más en un día de lo que decenas de miles de personas comen en semanas. Lo que sucedió recientemente no se limitó a campos remotos. Fue una cruda demostración de que la seguridad alimentaria, algo que muchos dan por sentado, puede desaparecer de la noche a la mañana. Para los creyentes, tales eventos provocaron una reflexión más profunda. La creación misma aún responde a la voluntad del Creador. Las langostas no son meros insectos.
sino recordatorios de que la abundancia y la hambruna permanecen en las manos de Dios. Nos llaman a la humildad, a la dependencia no solo de los sistemas humanos, sino de la provisión y la misericordia divinas. Pero no es solo la tierra la que tiembla. Incluso los cielos sobre Jerusalén han comenzado a liberar su poder. Una vez más, Dios se está revelando a través de Jerusalén, y esta vez, las señales se están desarrollando más rápido de lo que nadie esperaba. Desde los preparativos para reconstruir el tan esperado tercer templo, hasta la misteriosa llegada de las raras y perfectas vaquillas rojas, e incluso la creciente hostilidad de las naciones que se alinean contra Israel, todo apunta a una verdad innegable: algo extraordinario está sucediendo en la ciudad santa. Estos no son eventos aislados. Son piezas de un rompecabezas profético que encajan con asombrosa precisión, haciendo eco de antiguas escrituras que muchos pensaron que nunca se cumplirían en nuestra vida. Jerusalén, la ciudad eterna, se está convirtiendo una vez más en el centro de la atención divina. Y esté el mundo listo o no, la profecía está llamando a sus puertas. Entonces, ¿qué acaba de suceder en Jerusalén? ¿Es mera coincidencia? ¿O estamos presenciando la mano de Dios moviéndose una vez más a la vista de todos? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar todo lo que creías saber sobre los tiempos finales. Y si te apasiona la verdad, la profecía y descubrir lo que realmente está sucediendo detrás de los titulares, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. 3 señales proféticas en Jerusalén. Algo está cambiando en Jerusalén, y cuanto más miramos, más nos damos cuenta de que no son desarrollos ordinarios. Son señales proféticas que se desarrollan ante nuestros ojos, cada una acercándonos a un punto de inflexión divino. La primera señal es la reconstrucción del tercer templo. Durante miles de años, el pueblo judío ha anhelado ver el sagrado templo de Jerusalén reconstruido. El primer templo, construido por Salomón, fue destruido por los babilonios. El segundo, reconstruido después del exilio, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús había profetizado. Y desde entonces, ha habido una larga y dolorosa espera por el tercer templo. Ahora, esa espera puede estar llegando a su fin. El Instituto del Templo en Jerusalén ha pasado décadas preparándose en silencio para el regreso del templo. Artefactos sagrados ya han sido recreados, incluyendo la menorá dorada, vestiduras sacerdotales, trompetas de plata y altares de incienso. Incluso los sacerdotes han sido entrenados. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es esto: en el momento en que el tercer templo se levante, desencadenará una cadena imparable de eventos proféticos que la Biblia dice que sacudirán al mundo entero. El libro de 2 Tesalonicenses nos dice que debe haber un templo en pie para que el anticristo entre y se declare Dios. Eso significa que, antes de que comiencen los días finales, el tercer templo debe existir. Y ahora mismo, en el corazón de Jerusalén, esa visión está más cerca de la realidad que nunca. La segunda señal es la aparición de las vaquillas rojas. Un templo no es suficiente. Según el libro de Números, antes de que pueda comenzar cualquier servicio en el templo, debe ser purificado. Y esa purificación requiere algo casi imposible de encontrar: las cenizas de una vaquilla roja impecable. Durante 2000 años, ninguna vaquilla roja cumplió los requisitos. Hasta ahora. En 2022, 5 vaquillas rojas perfectas llegaron a Israel, criadas por un granjero cristiano en Texas, y aprobadas por rabinos judíos a su llegada. La noticia sacudió silenciosamente los círculos religiosos de todo el mundo. ¿Por qué un cristiano participaría en el cumplimiento de un antiguo ritual judío? ¿Y por qué ahora? Las vaquillas se mantienen actualmente en condiciones estrictas para preservar su pureza. Según la tradición judía, una vez que alcancen la edad adecuada y permanezcan sin manchas, podrían usarse para crear las cenizas requeridas para la purificación del templo. Eso significa que no solo estamos presenciando la profecía, nos estamos acercando a su activación. Y esto es lo que hace que esta señal sea tan única: une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un puente entre la ley antigua y el cumplimiento futuro, y está sucediendo ahora mismo en una granja tranquila en Israel. Y la tercera señal son las naciones contra Israel. La Biblia advierte que en los últimos días, las naciones del mundo se congregarán contra Israel. Esa profecía, que se encuentra en Zacarías 12, dice:
Y haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Todos los que intenten levantarla serán gravemente heridos. ¿Y qué vemos hoy? Vemos una creciente hostilidad hacia Israel desde todos los rincones del mundo. Vemos alianzas políticas formándose con un objetivo común claro: aislar, condenar y, en última instancia, confrontar al Estado judío. Esto no es aleatorio, es exactamente lo que profetizó la profecía. Jerusalén se ha convertido en algo más que una disputa política, es un campo de batalla profético. La atención del mundo está fija en esta ciudad. Muy pronto, todos veremos la construcción del tercer templo en Jerusalén. La mesa de los panes de la proposición está lista. La menorá está lista. Todas las piezas doradas están listas. Algo increíble acaba de suceder en Jerusalén. Se ha sacrificado una vaquilla roja por primera vez en la historia moderna. Esto no es solo un antiguo ritual que vuelve a la vida. Podría ser la misma señal que todos hemos estado esperando. Según la profecía, este sacrificio marca el comienzo de los preparativos para el tercer templo, y con él, una cuenta regresiva para eventos de los que la Biblia nos ha advertido durante miles de años. ¿Podría este ser el momento que desencadene la segunda venida? ¿O estamos presenciando el surgimiento de algo aún más misterioso? Las cenizas de una vaquilla roja, la puerta sellada, el Mesías venidero, todo se está desarrollando ahora mismo. Y ya no es una teoría, está sucediendo. ¿Crees que nos estamos acercando a los tiempos finales? ¿O es solo un ensayo con un significado espiritual más profundo? Tus pensamientos podrían abrirle los ojos a alguien. Así que no te desplaces. Deja un comentario y descubramos esto juntos. La vaquilla roja está lista para ser sacrificada. El 8 de julio de 2025, algo extraordinario tuvo lugar en Silo, Israel. Un momento que muchos han esperado años, incluso generaciones, para presenciar. Bajo la cuidadosa supervisión de autoridades rabínicas, Israel llevó a cabo un ensayo a gran escala del sacrificio de la vaquilla roja, un ritual profundamente arraigado en la profecía bíblica y en los derechos de purificación descritos en Números 19. La vaquilla roja, venerada en la tradición judía como el máximo símbolo de pureza, debe ser completamente roja, sin defectos, sin una sola mancha o hebra de otro color. Después de años de cuidadosa cría y preparación, una vaquilla fue finalmente seleccionada para el ritual. Pero momentos antes de que comenzara el sacrificio oficial, uno de los sumos sacerdotes hizo un descubrimiento sorprendente: un solo pelo negro oculto entre el pelaje rojo. Esa única imperfección fue suficiente para descalificar a la vaquilla para ser utilizada en la ceremonia real. Pero en lugar de simplemente desecharla o posponer la ceremonia, los líderes tomaron una decisión. Esta vaquilla, aunque no perfecta, se usaría en un ensayo. La trataron como si fuera algo real. Los sacerdotes se pusieron las vestiduras rituales, se preparó el altar, se encendió el fuego, y luego se sacrificó la vaquilla roja, no como el acto final, sino como un ensayo general de lo que vendrá. La trataron como si fuera algo real. Los sacerdotes se pusieron las vestiduras rituales, se preparó el altar, se encendió el fuego, y luego se sacrificó la vaquilla roja, no como el acto final, sino como un ensayo general de lo que vendrá. Y ya ha sucedido. Imágenes publicadas desde Jerusalén muestran a la vaca ardiendo en el altar, el humo elevándose hacia el cielo, con sacerdotes entrenados realizando los antiguos procedimientos descritos en la Torá. Cada detalle de la ceremonia se llevó a cabo con precisión, desde el manejo de las cenizas hasta el lavado ritual que sigue. Según la creencia judía, el sacrificio de la vaquilla roja debe tener lugar antes de que pueda comenzar la construcción del tan esperado tercer templo, el mismo templo profetizado como el lugar donde el Mesías aparecerá algún día. Y para los cristianos, este momento tiene aún más peso. La profecía sugiere que la reconstrucción del tercer templo señala la aproximación de la segunda venida de Cristo. Lo que hace esto más urgente es que esto ya no es una teoría. Esto no es una predicción esperando en las sombras. Es real. Es ahora. Y ya ha comenzado. Silo, la antigua capital de Israel y lugar del tabernáculo durante siglos, fue elegido como el lugar para este ensayo monumental. Una vaquilla roja criada en Israel, casi perfecta, resultó tener 2 pelos negros. Si bien esto técnicamente la descalificó como animal sacrificial final,
Los líderes religiosos optaron por proceder con un sacrificio de práctica. ¿Por qué? Porque todo debe ser ensayado a la perfección: las vestiduras, el altar, los movimientos sacerdotales, el manejo de objetos sagrados, la recolección de cenizas. Cada acción debe reflejar exactamente cómo se sacrificará la vaquilla roja final cuando llegue el momento. Y según muchos, ese momento puede ser más pronto de lo que pensamos. Las cenizas de la vaquilla roja no son solo simbólicas, son esenciales. Estas cenizas se usan para purificar a las personas y los instrumentos sagrados necesarios para construir el tercer templo. Sin ellas, nada santo puede comenzar. El sacrificio llevado a cabo el 8 de julio, aunque etiquetado como un ensayo, fue una profunda demostración de preparación. Sonidos extraños y escalofriantes. En tiempos recientes, han surgido informes de todo el mundo sobre misteriosos sonidos similares a trompetas que reverberan a través de los cielos. En Jerusalén, los testigos también han descrito haber escuchado estallidos profundos y metálicos, tonos tan pesados que parecen vibrar a través del pecho y resonar en los antiguos valles. Muchos comparan el sonido con el toque de un shofar, el antiguo cuerno de carnero utilizado en tiempos bíblicos para convocar al pueblo, anunciar festivales y señalar encuentros divinos. Estos sonidos inquietantes han sido capturados en vídeos, dejando tanto a científicos como a creyentes en busca de respuestas. Se han propuesto varias explicaciones. Algunos sugieren infrasonido atmosférico creado por corrientes de aire cambiantes. Otros apuntan a la resonancia sísmica o al ruido industrial transportado a grandes distancias. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente el momento, la intensidad y el alcance generalizado del fenómeno. Cuando tales sonidos ocurren sobre la misma ciudad que las escrituras identifican como el escenario de la profecía, muchos ven más que una coincidencia. El apóstol Pablo escribió sobre un momento futuro que estaría marcado por el toque de una trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 3 y 52. Escuchar ecos de sonidos similares a trompetas en nuestra propia generación es un recordatorio de que la profecía a menudo se anuncia de maneras que despiertan el corazón. Ya sea que se explique por la ciencia o se vea como una señal divina, el simbolismo es poderoso. Las trompetas en las escrituras nunca fueron simples ruidos, eran llamados a prepararse, a despertar y a reconocer la presencia de Dios. En un mundo distraído por innumerables voces, el sonido de una trompeta rodando por los cielos sobre Jerusalén obliga a la humanidad a detenerse y escuchar. Sin embargo, el misterio no se detiene con el sonido, ya que la misma tierra de la ciudad santa ha comenzado a temblar e inundarse con una fuerza inusual. En tiempos recientes, han surgido imágenes de Jerusalén que muestran lluvias torrenciales transformando estrechas calles en ríos caudalosos. Los autos fueron arrastrados. Los tenderos lucharon por salvar sus mercancías y los residentes esperaron a través de torrentes que fluían más allá, de piedras antiguas que han sido testigos de siglos de historia. La ciudad santa, a menudo considerada firme e inamovible, reveló su vulnerabilidad cuando tormentas repentinas convirtieron callejones familiares en canales de destrucción. Para muchos que viven allí, las inundaciones sirvieron como un recordatorio aleccionador de que incluso una ciudad tan venerada no puede escapar de las fuerzas crudas de la creación. Junto con las inundaciones, los científicos han advertido durante mucho tiempo sobre un peligro mayor, el riesgo sísmico debajo de Jerusalén. La ciudad descansa a lo largo del valle del Rift del Jordán, parte del masivo sistema de falla siria africana. Esta línea tectónica ha producido terremotos devastadores a lo largo de la historia, incluido uno en el año 749 después de Cristo, que redujo pueblos en toda Tierra Santa a escombros. Los sismólogos modernos coinciden en que no es una cuestión de si ocurrirá otro gran terremoto, sino de cuándo. La profecía parece anticipar esta realidad. El profeta Zacarías escribió: «En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un gran valle». Zacarías 14, 4. El mismo monte que domina la puerta oriental sellada está geológicamente situado en una falla. La convergencia del texto bíblico y la advertencia científica hace que la posibilidad de un futuro terremoto sea escalofriante y profética. El simbolismo es profundo.
Las inundaciones y los temblores recuerdan a la humanidad cuán frágiles somos realmente. Construimos ciudades, elaboramos políticas y creamos sistemas que creemos que durarán. Sin embargo, una sola noche de lluvia o un cambio repentino en la tierra puede deshacerlo todo. Jerusalén, la ciudad de la profecía, enseña no solo fe sino humildad, que el suelo bajo nuestros pies nunca es tan sólido como creemos. Para los residentes, estos eventos no son teología abstracta sino realidad vivida. Cada inundación y temblor sacude las ilusiones de control, presionando la misma pregunta: ¿estamos preparados, no solo materialmente sino espiritualmente, para el día en que la tierra misma testifique? Desde el temblor de la tierra, levantemos la vista hacia los cielos, donde señales carmesíes han pintado los cielos sobre Jerusalén. El mes pasado, observadores de todo el Medio Oriente, incluido Israel, levantaron la vista para presenciar una luna de sangre. La superficie lunar, velada de rojo intenso, reavivó recuerdos de la advertencia del profeta Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Cada movimiento, cada tratado, cada misil lanzado o política firmada resuena con un significado más profundo. Las naciones se están alineando. La presión está aumentando. Y las escrituras nos dicen exactamente lo que sucederá cuando este conflicto global alcance su punto álgido. Sin embargo, después de todo, Israel juega un papel prominente en las predicciones del fin de los tiempos de la Biblia. Varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y desempeñará un papel principal en el plan de Dios para los últimos días. Primero, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un tiempo en que Israel ya existe como nación y construye un futuro templo. Durante casi 1900 años, Israel no existió como nación. Sin embargo, en 1948, la nación moderna de Israel nació en un solo día. Este evento marca un precursor significativo de los planes de Dios para el futuro. Segundo, un templo judío existirá en Jerusalén para la mitad del periodo de tribulación de 7 años. Este templo no existe hoy. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene planes que podrían acelerar la construcción de esta instalación, una vez que se le dé acceso al lugar que actualmente está bajo control musulmán. Tercero, habrá 144.000 judíos que servirán como evangelistas durante los últimos días, según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación, morirán. Luego resucitarán al cielo, lo cual se menciona en Apocalipsis 11. Esta acción será seguida por un terremoto masivo en Jerusalén, y la gente huirá de la ciudad a las montañas para ser protegida por Dios. Cuarto, Ezequiel 38 predice una guerra de naciones que se alinearán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo proporcionará una victoria sobrenatural para Israel. Aunque muchos debaten cuándo ocurrirá este evento, parece ocurrir algún tiempo después del arrebatamiento y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios guerreará contra las naciones al final de la tribulación en el Armagedón. Dios ganará, y se predice que Jesús regresará y reinará durante 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de este tiempo, tendrá lugar una rebelión final, seguida por nuevos cielos, una nueva tierra y una nueva ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¿Significa lo que está sucediendo hoy en Israel que los tiempos finales se acercan? En algunos aspectos, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una parte importante de la profecía bíblica. Los preparativos para un nuevo templo judío reflejan lo que las Escrituras predicen que sucederá. La creciente alianza de naciones en el Medio Oriente que se oponen a Israel también apunta a las predicciones de la Biblia. Sin embargo, uno debe tener cuidado de no interpretar cada titular individual como un cumplimiento de la profecía. Jesús podría regresar en el arrebatamiento en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo hoy en Israel. Jesús dijo a sus seguidores: mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero el fin aún no ha llegado. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el principio de los dolores de parto. No necesitamos temer,
Pero el hecho de que muchos eventos predichos parezcan estar tan cerca de su cumplimiento indica la importancia de seguir fielmente a Jesús. Ahora, Dios eligió a Israel para un propósito, bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Dios no solo usa y descarta a las personas. Hizo un pacto con Israel, y lo cumplirá, pero es para el beneficio de todo el mundo y principalmente para la gloria de su nombre. La elección de Dios de Israel puede provocar una furia visceral y profunda en las personas. Es una furia desencadenada por la soberanía de Dios, que choca con las ideas humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera la fuente misma de esas cosas. Al mismo tiempo que el pueblo judío reconocerá y lamentará de repente al que traspasaron, Israel será restaurado a la vista del mundo entero, y las naciones verán que Dios cumplió cada palabra que dijo. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios se establezca desde Jerusalén. Que venga el gobierno del reino de Dios. Por muy difíciles y caóticos que sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo saldrá bien. Más que eso, será absolutamente asombroso. Jesús comparó los eventos del fin de los tiempos con los dolores de parto. Pero la gente a menudo olvida que el dolor de parto es más que una prueba, es una señal, una declaración profética al mundo de que las ruedas ya están en movimiento. Se están sentando las bases. El templo, durante mucho tiempo objeto de antigua profecía, puede estar más cerca de la realidad que nunca. No se detiene ahí. Si esto es el ensayo, ¿cuándo ocurrirá el verdadero sacrificio? No se ha dado una fecha oficial, pero el nivel de preparación, las vestiduras, el entrenamiento, la atención a cada último detalle ritual deja una cosa clara: están listos, y no están ensayando para nada. Esto podría ser nuestra advertencia final. ¿Cuándo se reconstruirá el tercer templo? La gente se preguntaba cuándo y si sería reconstruido. Muchos concluyen que el templo debe ser reconstruido antes de que se detengan los sacrificios del fin de los tiempos, como se profetiza en Daniel 12:1. ¿Qué dice la Biblia sobre el tercer templo y cuándo podría ser construido? Después de la destrucción del templo de Salomón, los judíos estuvieron sujetos a 70 años de cautiverio en Babilonia. Después, Dios comenzó el proceso de regresarlos a su tierra natal para reconstruir. La construcción del tercer templo es el elemento de la reunión de los exiliados. Es la clave. Llega el momento en que todo el pueblo judío debe regresar a su tierra. El templo debía ser construido primero. Bajo la guía de Esdras, un grupo de judíos regresó a Jerusalén y reanudó los sacrificios a Dios. Estos sacrificios se realizaron antes de que el trabajo en el segundo templo hubiera siquiera comenzado. Esto demuestra que solo se necesita un altar para ofrecer sacrificios, un templo no es un requisito. En Ezequiel 40:48, leemos sobre una visión de un templo futuro. La visión se registra después de la destrucción del primer templo y antes de la construcción del segundo templo. El segundo templo no fue el cumplimiento de esta visión porque no tenía las características físicas descritas por Ezequiel. Por lo tanto, algunos lo conectan con la profecía de que los sacrificios se detendrán y concluyen que habrá un templo construido en Jerusalén antes del regreso de Cristo. Pero como hemos visto, los sacrificios no requieren un templo. Cuando se estudia la descripción del templo de Ezequiel, queda claro que se trata de una estructura que se construirá después del regreso de Jesús. Estas profecías describen claramente un templo que se construirá durante el reinado milenario de Cristo en la tierra, no un templo construido por seres humanos en esta era. Cuando Dios decida que las causas subyacentes se han resuelto y sea hora de traer de regreso al pueblo judío a su tierra y poner orden en su mundo, ocurrirán cambios que nos permitirán comenzar la construcción pacíficamente. Una vez que el templo esté en funcionamiento, toda la humanidad se sentirá elevada y atraída hacia él, y los judíos aparecerán de la nada para regresar. Eso, a su vez, servirá como catalizador para la paz mundial. La era mesiánica no es solo un cambio demográfico, es un salto cuántico en la forma en que los seres humanos perciben su mundo. Una vez que ocurra ese cambio, las cosas que hoy nos parecen absurdas parecerán perfectamente razonables. Así, de la misma manera que no podemos imaginar la paz mundial hasta que llegue, lo mismo se aplica a la construcción del tercer templo. No obstante, intentemos vislumbrar al menos lo que hay detrás de esta idea. ¿Cómo es que la construcción del templo en Jerusalén es un requisito previo para reunir a todos los judíos? ¿Y cómo promueve la reunión de los exiliados la paz mundial?
¿Cuál es la conexión? La Biblia menciona que algunos eventos del fin de los tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. 2 Tesalonicenses 2, 4, hablando del anticristo, nos dice: Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamándose Dios. Antes de que puedan ocurrir los tiempos finales, debe haber un templo presente para que ocurran estos eventos. La cúpula de la roca islámica se encuentra en el lugar donde se supone que debe estar el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el tercer santuario más sagrado del Islam. Que los judíos se apoderen de este lugar y construyan un templo sobre él sería impensable en el clima político actual. Pero durante la tribulación, la construcción del templo llegará, protegida por el anticristo. Cuando veamos el templo en construcción, podemos estar seguros de que los tiempos finales están realmente sobre nosotros. El anticristo estará reinando, la iglesia ya habrá sido arrebatada, y la primera mitad de la tribulación habrá pasado. Pero aún habrá tiempo para que las personas acudan a Cristo para salvación. Se están realizando esfuerzos para reconstruir el templo. A fines de la década de 1960, se estableció la organización Temple Mount Faithful, cuyo nombre completo es Temple Mount and Land of Israel Faithful, para reconstruir el templo. Su líder, Gerson Salomón, es descendiente del rabino Abraham Shlomo Zalman Zorez, quien a principios del siglo XIX fue uno de los pioneros del movimiento moderno para prepararse para la reconstrucción del templo. Zorez incluso envió a uno de sus hijos al extranjero para localizar las 10 tribus perdidas de Israel. Pero la vida del rabino se vio truncada cuando fue asesinado por árabes. Su bisnieto, Salomón, es un oficial militar que ha luchado en la mayoría de las guerras modernas de Israel, comenzando con la Guerra de Independencia. Durante una batalla en 1958 en los Altos del Golán, una batalla en la que su compañía de 120 soldados israelíes fue emboscada por miles de sirios, Salomón fue atropellado por un tanque y gravemente herido. Afirma que en realidad murió. Cuando los sirios estaban a punto de dispararle para asegurarse de que estuviera muerto, de repente huyeron, dejando el campo de batalla en manos de la pequeña compañía de israelíes. Los sirios informaron más tarde a los oficiales de la ONU que habían visto miles de ángeles alrededor de Salomón. Dice que durante esa experiencia, vio la luz de Dios y supo que todavía tenía trabajo que hacer, que era la reconstrucción del templo y la preparación para la venida del Mesías Ben David. Salomón fue uno de los soldados que liberó el monte del templo en 1967. Desde 1989, Temple Mount Faithful ha estado intentando colocar una gran piedra en el monte del templo como la piedra angular del tercer templo. La primera piedra fue robada y fue reemplazada en 2001 por 2 piedras. Cada año, desfilan las piedras a través de Jerusalén en un camión para generar apoyo a su objetivo. En 1986, se fundó el Instituto del Templo con el objetivo de ver a Israel reconstruir el Santo Templo en el Monte Moria, en Jerusalén. Al igual que Temple Mount Faithful, pero con planes competitivos, el instituto está preparando artículos para ser utilizados en el nuevo templo. Con mucho gasto, más de $20 millones, y basándose en una extensa investigación, han confeccionado vestiduras sacerdotales. La corona dorada del sumo sacerdote costó $30,000. El pectoral del sumo sacerdote con sus 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las tribus de Israel, una pila de cobre, un altar de incienso, trompetas de plata, sofares plateados y dorados, arpas y muchas otras cosas. De especial interés es la gran menorá que ha sido confeccionada con 95 kilogramos de oro puro, valorada en $2 millones. En 2007, la menorá se trasladó a una ubicación exterior en la plaza del muro occidental, frente al monte del templo. Antes de eso, había estado en el viejo cardo romano. El plan es acercar la menorá cada vez más al monte del templo, y en última instancia, colocarla en el tercer templo. El Instituto del Templo comparó la dedicación de la menorá en 2007 en su nueva ubicación con la dedicación del Arco de Tito en Roma hace 1900 años. Entonces la menorá se alejaba del templo, mientras que hoy se acerca de nuevo al templo. El Instituto del Templo está construyendo un modelo a escala real del templo, que abarca 269,000 pies cuadrados, cerca del Mar Muerto para usarlo en la formación de sacerdotes. Tanto Temple Mount Faithful como el Instituto del Templo han recibido apoyo de cristianos,
ya que esperaban el regreso del templo y de un Mesías que vendría cuando las cosas se vieran oscuras. En una entrevista, un rabino judío reformado dijo que el Mesías vendrá cuando las cosas se vean realmente oscuras y establecerá la paz. Dijo, Jerusalén será restaurada, y cuando venga el Mesías, el templo nos será devuelto. Pero eso no puede suceder hasta que haya paz eterna. En última instancia, tenemos que profundizar en la destrucción antes de salir a la luz. Y hasta que Dios redima no solo al pueblo judío sino también al resto del mundo, debe haber paz. Pero la paz solo puede llegar cuando las cosas se pongan realmente oscuras. Entonces Elías vendrá y anunciará la venida del Mesías. Y el Mesías vendrá del Monte de los Olivos directamente al monte del templo y proclamará que ha llegado el momento de la reconstrucción del tercer templo. Cuando llegue el momento de construir el templo, Dios lo permitirá. El tercer templo se utilizará para honrar a Dios. Por lo tanto, los creyentes buscan un Mesías que traiga paz, que resuelva sus problemas, que les ayude a reconstruir el templo, que les permita seguir su tradición en igualdad de condiciones con las Escrituras, y que no los reprenda como pecadores, sino que les ayude a seguir sus inclinaciones positivas. Sí, Dios está en todas partes. Y cuando nos damos cuenta de que Dios está en todas partes, entonces no necesitamos templos porque cada lugar es un templo. Pero en opinión de algunos cristianos, todavía desean un templo porque necesitan templos para darse cuenta de que Dios está en todas partes. La religión y los templos no pueden hacerles darse cuenta de Dios, pero sin ellos, no pueden alcanzar ese estado de despertar espiritual para darse cuenta de que Dios está en cada molécula, Dios está en cada alma, Dios está en todas partes, Dios está en todo. El desafío que Dios plantea ahora al construir el templo se debe a su voluntad. Todo será difícil, pero pronto irá bien. La relación entre el fin de los tiempos y el tercer templo. El anticristo declara que es Dios mientras se sienta en el templo. Estos dos pasajes nos ayudan a comprender que el templo debe existir para la mitad de la tribulación para que el anticristo pueda sentarse en el templo. El templo debe ser construido para ese momento. Esto significa que el templo podría ser construido antes de que comience la tribulación. También podría ser construido antes del arrebatamiento. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que el templo podría ser construido antes o después del arrebatamiento. Pero el templo se construye antes de que el anticristo se declare Dios. Jesús les abrió los ojos y los corazones a la verdad de la santa palabra de Dios. La Biblia se lee desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, cuando Jesús regresa por segunda vez para detener la matanza de la humanidad y tomar el control de la tierra para reinar durante 1000 años. Entonces Jesús creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Aleluya. Jesús es la única esperanza para el mundo. Con el nacimiento de la vaquilla roja, se cumple uno de los requisitos previos más importantes para la construcción del tercer templo. La Biblia enseña claramente que un nuevo templo, el tercer templo, será construido en algún momento para que se cumplan una serie de profecías relativas a la segunda venida de Cristo. La Biblia afirma que el tercer templo existirá durante el período de la gran tribulación. El profeta Daniel se refiere a este templo cuando dice que el príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, entrará en él y detendrá los sacrificios en medio de la tribulación, y establecerá un pacto firme con muchos por una semana. Y en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá uno que hará desolación, hasta que el fin decretado se derrame sobre el desolador. El apóstol Pablo lo menciona cuando declara que el hombre de iniquidad profanará el templo al entrar en él y declararse Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamándose Dios. Jesús también habló de esta abominación desoladora en su segunda venida en el discurso del olivar, indicando que un templo será destruido en ese momento. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, en pie en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El tercer templo también se menciona en el libro de Apocalipsis cuando se le dice al apóstol Juan que lo mida. Entonces me fue dada una caña de medir como un bastón, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran allí, pero no midas el patio exterior, déjalo fuera, pues ha sido entregado a los gentiles,
Y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, punto. Así que la pregunta sería, ¿cuándo se reconstruirá el templo? La Biblia no revela la respuesta a esta pregunta. Lo único que dice con certeza es que el templo existirá cuando el anticristo se revele y que estará allí en el momento de la tribulación. Dado que esto será solo 3 años y medio después del comienzo de la tribulación, algunos han concluido que el templo probablemente se reconstruirá antes de que comience la tribulación, debido a la improbabilidad de completar un templo tan magnífico en tan corto periodo de tiempo. Por otro lado, el templo puede erigirse bastante rápido porque los judíos han propuesto planes para erigir primero un templo de tienda de campaña como el tabernáculo de Moisés. El instituto del templo ya tiene todo preparado para este propósito y ha estado entrenando a sacerdotes de la línea levítica para prepararse para esta eventualidad. La otra pregunta es la cuestión del dónde. El próximo templo solo podrá construirse donde se levantaron los 2 templos anteriores porque el lugar santísimo debe estar exactamente en el mismo lugar. Pero ahora hay muchas controversias sobre dónde exactamente se encontraban los antiguos templos. ¿En el monte del templo, o ni siquiera en el monte del templo, sino al norte o al sur de él? La mayoría de los eruditos todavía tienen la firme convicción de que los antiguos templos se encontraban donde se encuentra actualmente la cúpula de la roca. Esta creencia puede estar equivocada, pero aparentemente no hay forma de probar la ubicación exacta sin realizar excavaciones arqueológicas en el monte del templo, algo que actualmente está prohibido por los musulmanes y las leyes nacionales. Si el tercer templo se va a construir donde se encuentra actualmente la cúpula de la roca, entonces esa estructura musulmana debe ser primero removida, ya sea por el hombre o por Dios. Podría, por supuesto, ser quemada hasta los cimientos por un misil o un terremoto. Nadie lo sabe. Sin embargo, un creciente grupo de cristianos tiene una gran pasión por el tercer templo. Algo podría suceder para crear un aumento del orgullo nacionalista que exigirá un nuevo templo. Este evento catalizador podría ser el descubrimiento del Arca de la Alianza, quizás en un sitio de excavación cercano, o un evento político que se derive de ello. Existe la posibilidad de que los antiguos templos no estuvieran ubicados donde se encuentra actualmente la cúpula de la roca. Hay fuerte evidencia de que su ubicación era al norte de la cúpula y que el altar sacrificial dentro de la cúpula era el que Salomón construyó en medio del patio para manejar los miles de sacrificios especiales que ofreció al Señor el día que se dedicó el primer templo. Si es así, entonces el tercer templo podría construirse al norte de la cúpula de la roca, colocando la cúpula en el patio de los gentiles. Esta podría ser la solución que el anticristo proponga cuando negocie la paz entre judíos y árabes. Todavía no estamos seguros. El nacimiento de la nueva vaquilla roja, que aún debe ser confirmada como candidata adecuada para la ofrenda sacrificial, cumplió un importante requisito previo para la construcción del tercer templo, que definitivamente estará allí en los tiempos finales según el Antiguo y Nuevo Testamento. El templo podría erigirse al comienzo de la tribulación en forma de un templo de tienda de campaña como el tabernáculo de Moisés, con una estructura más permanente construida eventualmente a su alrededor y encima. El anticristo profanará este templo en medio de la tribulación. El tercer templo será destruido en la segunda venida de Jesucristo. Y el cuarto templo, desde el cual Jesús reinará sobre toda la tierra, aparecerá. Está descrito en detalle en Ezequiel 40 a 46. Las palabras del Señor resuenan fuertes y verdaderas. Un pequeño detalle, pero cuando se examina cuidadosamente y se armoniza, puede grabar mucha importancia, significado e instrucciones para aquellos que siguen su palabra. Alabado sea el Señor, y que regrese muy pronto. Si los cristianos son arrebatados y el templo no existe en Jerusalén, entonces el templo será construido durante la primera parte de la tribulación que siga. Sobre la reconstrucción, algunos creen que no importa. Continúa siendo más parecido a Cristo cada día, cada hora, cada minuto. Hemos tenido muchas victorias por la gracia de Dios. Toda alabanza a nuestro Rey y Salvador inmortal, Jesucristo, nuestro Señor. A por ello, gente. Sin retirada, sin rendición. El Mesías nunca perdió el control de la tierra ni de su pueblo. Hará todo lo que quiera, solo en su tiempo. La verdad aquí es que Jesús es el nuevo pacto y el nuevo templo. Nadie irá al Padre sin pasar por él. Él también fue el sacrificio final. El arrepentimiento diario continuo es el camino,
y la verdad es el sendero. Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Y Jesús volverá al mismo lugar. Jesús no viene a Londres, Nueva York o Roma. Jesús regresará a Jerusalén en gloria. La profecía es clara. Jerusalén se está preparando, y lo que venga después cambiará el mundo para siempre. Durante siglos, los creyentes han vigilado señales importantes que marcarían la aproximación de la segunda venida, y ahora mismo, están ocurriendo. El regreso masivo a Jerusalén. Al principio, la primera señal es el regreso masivo a Jerusalén. El pueblo judío ha regresado a Israel. ¿Pero por qué ahora? Deuteronomio 33 dice: Entonces el Señor tu Dios te restaurará tus fortunas y tendrá compasión de ti, y te volverá a reunir de entre todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya esparcido. Continuó. Ezequiel 37, 1-14 dice: Entonces me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son todo el pueblo de Israel. Dicen, nuestros huesos están secos, y nuestra esperanza está perdida, estamos cortados. Pero esto es lo que dice el Señor tu Dios: mi pueblo, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Aconteció que muchas cosas tuvieron que encajar perfectamente para que se cumpliera la promesa de Dios a Israel. Te sorprenderán los misteriosos designios de la providencia de Dios. El evento más influyente que desencadenó el regreso de Israel a la patria de los judíos dispersos comenzó con el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann. Weizmann era un judío ruso, un químico brillante y un líder en el movimiento sionista que emigró a Inglaterra en 1904. Durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos ingleses utilizaban pólvora hecha de cordita, que producía poco humo y, por lo tanto, no cegaba a los artilleros a sus objetivos ni revelaba sus posiciones. Pero dado que el fabricante de cordita requería acetona hecha de un compuesto importado de su enemigo, Alemania, el gobierno inglés estaba desesperado por encontrar otra fuente. El primer ministro Lloyd George y Winston Churchill recurrieron a Weizmann y lo instalaron en una destilería de Ginebra, donde rápidamente desarrolló un proceso bioquímico para producir acetona sintética. El éxito de su ingenioso proceso para crear acetona contribuyó a la victoria final de los aliados. El salario mínimo y la recompensa simbólica que Weizmann recibió del gobierno le otorgaron una influencia significativa cuando presionó sus persistentes peticiones de una patria judía en Israel. Como sucedió, al final de la guerra, Inglaterra obtuvo la posesión de la tierra de Palestina, la misma tierra prometida en el pacto de Dios con Abraham, del derrotado Imperio Otomano. Como acto de una nación agradecida y a través de la influencia de Weizmann dentro del gobierno, Inglaterra emitió oficialmente la Declaración Balfour de 1917, que declaraba: Su Majestad el Gobierno ve con agrado el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y usará todos sus esfuerzos para facilitar la consecución de este objeto. El segundo evento influyente que trajo a los judíos dispersos de regreso a Palestina fue la liberación de prisioneros judíos de Auschwitz, Dachau y otros campos de concentración nazis. Cuando Alemania colapsó al final de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de estos prisioneros judíos causó conmoción mundial ante el trato gravemente inhumano infligido por los nazis. Esto generó simpatía que atrajo riqueza judía de todo el mundo y permitió la reubicación de más de 1 millón de judíos desplazados en Palestina. Israel regresó a la patria. Eso nos lleva de vuelta al 14 de mayo de 1948. En este día, las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el Estado de Israel, con el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, emitiendo el voto decisivo. El gobierno israelí estableció el Estado de Israel, cumpliendo así la profecía de 2500 años registrada en la Biblia. Gran Bretaña puso fin a su mandato en Palestina y retiró sus tropas, dejando a más de 650.000 judíos para gobernarse a sí mismos en su propia tierra. En 2006, por primera vez en 1900 años, Israel se convirtió en el hogar de la comunidad judía más grande del mundo, superando la población judía en los Estados Unidos. De los 650.000 que regresaron cuando se fundó el Estado judío en 1948, la población de Israel ha aumentado a aproximadamente 5,4 millones, y se espera que supere los 6 millones para 2020. La importancia del resurgimiento de Israel en su antigua patria es que esto tuvo que ocurrir para preparar el escenario para el cumplimiento final de las profecías bíblicas. Sin embargo, los judíos, tal como Dios prometió,
regresaron a su tierra. Jesús viene a Jerusalén. Su venida esta vez no será difícil de discernir. Será repentina, y para muchos, inesperada. El regreso de Jesús no será en secreto. Es una buena razón para estar atento a los eventos en Jerusalén. Jesús dijo, velad. El regreso triunfal de Jesús ocurrirá durante un tiempo de guerra, la gran batalla final del Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Y ya sea en ese momento o después, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos en Apocalipsis. La primera vez que entró en Jerusalén, de todas las cosas, Jesús entró en un burro. No es la forma típica en que esperarías que un rey entrara en su territorio, ¿verdad? Podrías esperar que Jesús hubiera entrado en Jerusalén en un caballo blanco, tal vez incluso un caballo negro. Cualquier caballo, pero no un burro. Pero fue profetizado por Zacarías, unos 500 años antes de que Jesús lo hiciera, que el Mesías entraría en Jerusalén en un burro. Se puede encontrar en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da gritos de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un burro, sobre un pollino de asno. Jesús está utilizando este momento para decir a la gente de Jerusalén un par de cosas sin usar palabras, que está cumpliendo la profecía de Zacarías, que probablemente habrían conocido. Por lo tanto, Jesús se está reclamando a sí mismo como el Mesías. Está aceptando ese papel y su destino, al igual que lo hizo de nuevo en el huerto de Getsemaní. Les está diciendo a las personas que no es el rey guerrero que esperaban y que trataban de que fuera. Montar en un burro era un símbolo de paz. Montar a caballo era un símbolo de guerra. Un caballo blanco específicamente era un símbolo de triunfo. Y la gente extendió ramas de palma ante él porque las ramas de palma se usaban tradicionalmente para tender un camino para la entrada de un rey guerrero. Y agitar ramas de palma se usaba como señal de regocijo. Así, mientras la gente dice una cosa sobre quién perciben que es Jesús, Jesús dice otra. De hecho, les está diciendo delante de ellos quién es realmente y quién no. Jesús nos está diciendo exactamente quién es ante nuestros ojos. Me recuerda la historia de Lázaro y el rico. ¿Recuerdas en la historia lo que Abraham le dijo a Lázaro? Le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esa fue una declaración profética que Jesús dio sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon ni siquiera después de que resucitó de entre los muertos delante de ellos. Ahora, se ha vuelto lo opuesto completo a lo que pensaban las personas en Jerusalén hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero. Pero hoy, la gente no quiere ni siente la necesidad, ni siquiera sabe lo que es un Salvador. A veces pienso en cuando Evelyn era pequeña y decíamos nuestras oraciones antes de dormir, y yo le pedía que llegara a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Eso está sucediendo ahora. Los gobiernos están presionando a Israel para que haga la paz intercambiando parcelas de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle de Cedrón, que se encuentra entre el monte del Templo de Jerusalén y el monte de los Olivos. El valle desciende hasta el Mar Muerto. Después de todo, Dios demostrará ser fiel con los eventos finales en Jerusalén. Dios es digno de confianza porque no abandonará a Israel. Aunque lo hayan resistido, tenemos seguridad para nuestra salvación. El único Dios verdadero. Verás, al igual que la multitud que extendió sus ramas de palma ante su rey que cabalgaba sobre un burro, hay muchas personas hoy que hacen de Jesús lo que quieren que sea. Sin embargo, Jesús deja claro y simple quién es realmente y quién siempre ha sido. Él es lo que dicen que es las Escrituras del Antiguo Testamento. Él es quien dijo que es y se demostró a sí mismo en el Nuevo Testamento. Él está delante de nuestros ojos. Sin embargo, la fantasía de muchas personas lo convierte en otra persona. Te preguntas cómo la gente puede tallar ídolos y crear su propio Dios. Ahora están haciendo eso con Jesús. Y con eso, volviendo a los tiempos finales, puedes ver cómo la gente querrá un anticristo, un Cristo inverso, alguien que ejemplifique lo que quieren. Una persona de amor sin convicción, aceptación de todas las personas excepto de aquellos que tienen la convicción del verdadero Cristo, y alguien que puede prometer paz y entregará paz hasta que tenga al mundo entero bajo su pulgar.
Será especialmente malo para el pueblo de Dios y la nación judía. Este anticristo será una figura crística que surgirá de un pueblo sin Dios como una figura religiosa para un pueblo sin Dios. El anticristo será un gobernante para una sociedad anticristiana y cultivado por Satanás. Ten cuidado de fabricar un Dios propio. Un Dios que es pura misericordia pero no justicia. Un Dios que es puro amor pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos pero un infierno para nadie. Un Dios que puede permitir que el bien y el mal estén uno al lado del otro en el tiempo, pero no hará distinción entre el bien y el mal en la eternidad. Tal Dios es un ídolo tuyo, tan realmente un ídolo como cualquier serpiente o cocodrilo en un templo egipcio. Las manos de tu propia fantasía y sentimentalismo lo han hecho. Él no es el Dios de la Biblia. Y aparte del Dios de la Biblia, no hay ningún Dios en absoluto. Sí, Jesús es y fue un hombre de paz, un hombre de amor. Cabalgó hacia Jerusalén sobre un burro como símbolo de paz, no de conquista. Y Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por él. Pero la promesa que se avecina es la promesa de Jesús de regresar cabalgando un caballo blanco de conquista a Jerusalén. Él reclamará lo que legítimamente le pertenece. Él aplastará al anticristo y a sus seguidores. Y Jesús establecerá su trono legítimo en Jerusalén. De hecho, una nueva Jerusalén. El tercer templo es reconstruido. La siguiente señal para prepararse para la segunda venida está relacionada con el tercer templo. El tercer templo, el templo de Dios en Jerusalén, tiene una importancia significativa tanto en la historia bíblica como en la profecía. Después de que el segundo templo fuera destruido en el año 70 después de Cristo, el templo actual ya no existe en Jerusalén. La gente se preguntaba cuándo y si sería reconstruido. Muchos concluyen que el templo debe ser reconstruido antes de que se detengan los sacrificios del fin de los tiempos, como se profetiza en Daniel 12:1. ¿Qué dice la Biblia sobre el tercer templo y cuándo podría ser construido? Después de la destrucción del templo de Salomón, los judíos estuvieron sujetos a 70 años de cautiverio en Babilonia. Después, Dios comenzó el proceso de regresarlos a su tierra natal para reconstruir. La construcción del tercer templo es el elemento de la reunión de los exiliados. Es la clave. Llega el momento en que todo el pueblo judío debe regresar a su tierra. El templo debía ser construido primero. Bajo la guía de Esdras, un grupo de judíos regresó a Jerusalén y reanudó los sacrificios a Dios. Estos sacrificios se realizaron antes de que el trabajo en el segundo templo hubiera siquiera comenzado. Esto demuestra que solo se necesita un altar para ofrecer sacrificios. Un templo no es un requisito. En Ezequiel 40:48, leemos sobre una visión de un templo futuro. La visión se registra después de la destrucción del primer templo y antes de la construcción del segundo templo. El segundo templo no fue el cumplimiento de esta visión porque no tenía las características físicas descritas por Ezequiel. Por lo tanto, algunos lo conectan con la profecía de que los sacrificios se detendrán y concluyen que habrá un templo construido en Jerusalén antes del regreso de Cristo. Pero como hemos visto, los sacrificios no requieren un templo. Cuando se estudia la descripción del templo de Ezequiel, queda claro que se trata de una estructura que se construirá después del regreso de Jesús. Estas profecías describen claramente un templo que se construirá durante el reinado milenario de Cristo en la tierra, no un templo construido por seres humanos en esta era. Cuando Dios decida que las causas subyacentes se han resuelto y sea hora de traer de regreso al pueblo judío a su tierra y poner orden en su mundo, ocurrirán cambios que nos permitirán comenzar la construcción pacíficamente. Una vez que el templo esté en funcionamiento, toda la humanidad se sentirá elevada y atraída hacia él, y los judíos aparecerán de la nada para regresar. Eso, a su vez, servirá como catalizador para la paz mundial. La era mesiánica no es solo un cambio demográfico, es un salto cuántico en la forma en que los seres humanos perciben su mundo. Una vez que ocurra ese cambio, las cosas que hoy nos parecen absurdas parecerán perfectamente razonables. Así, de la misma manera que no podemos imaginar la paz mundial hasta que llegue, lo mismo se aplica a la construcción del tercer templo. No obstante, intentemos vislumbrar al menos lo que hay detrás de esta idea. ¿Cómo es que la construcción del templo en Jerusalén es un requisito previo para reunir a todos los judíos? ¿Y cómo promueve la reunión de los exiliados la paz mundial? ¿Cuál es la conexión?
La Biblia menciona que algunos eventos del fin de los tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. 2 Tesalonicenses 2, 4, hablando del anticristo, nos dice: Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamándose Dios. Antes de que puedan ocurrir los tiempos finales, debe haber un templo presente para que ocurran estos eventos. La cúpula de la roca islámica se encuentra en el lugar donde se supone que debe estar el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el tercer santuario más sagrado del Islam. Que los judíos se apoderen de este lugar y construyan un templo sobre él sería impensable en el clima político actual. Pero durante la tribulación, la construcción del templo llegará, protegida por el anticristo. Cuando veamos el templo en construcción, podemos estar seguros de que los tiempos finales están realmente sobre nosotros. El anticristo estará reinando, la iglesia ya habrá sido arrebatada, y la primera mitad de la tribulación habrá pasado. Pero aún habrá tiempo para que las personas acudan a Cristo para salvación. Cristo es el templo. Aunque se muestra claramente la importancia del templo y el deseo de los cristianos de reconstruir el templo como un lugar para adorar a Dios, pero sabes que esto no es exactamente lo que Dios quiere. Dios dice que no quiere un templo. Él quiere obediencia y rectitud. Puedes ver esto en Isaías 66, 1-2, así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me construiréis? ¿Y dónde estará mi lugar de reposo? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas, y todas estas cosas vinieron a ser?, declara el Señor. A estos, sin embargo, miraré, al humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla a mi palabra. Dado que el templo será construido por judíos que rechazan a Cristo y están en rebelión contra la palabra de Dios, sus sacrificios no son aceptables. Esto se menciona en el versículo 3, sacrificar un buey es como matar a un hombre. Ofrecer un cordero es como degollar a un perro, ofrecer una ofrenda es como ofrecer sangre de cerdo, ofrecer un memorial es como hacerlo con pan de cebada. Como ellos han escogido sus propios caminos, y sus almas se complacen en sus abominaciones, así también yo escogeré sus aflicciones, y traeré sobre ellos lo que temen, porque cuando llamé, ninguno respondió, cuando hablé, ninguno escuchó, sino que hicieron lo malo ante mis ojos, y escogieron aquello en lo que yo no me complacía. No hay ningún lugar en la Biblia donde Dios instruyera que Cristo o sus discípulos debieran construir una iglesia. Más bien, Cristo ordenó a sus discípulos predicar el Evangelio en todas partes. Echemos un vistazo a estos versículos, les dijo: Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor trabajó con ellos y confirmó su palabra con las señales que la acompañaron. En realidad, la voluntad de Dios no es un templo físico. Él necesita un templo espiritual, pero debe ser un templo. Es cuando todos los que creen en Dios dedican sus corazones más santos a esperarlo y adorarlo. Dios no quiere que sus hijos reconstruyan frenéticamente el templo, sino que de hecho, en sus corazones, no hay presencia de Dios. Los templos y tabernáculos anteriores fueron construidos con manos. Después de mucho sacrificio, la presencia de Dios morará en él. Pero después del sacrificio de Cristo, el templo de Dios está ahora en nuestro espíritu, que no está construido con manos. Los discípulos debían predicar el Evangelio a donde quiera que fueran, convirtiéndolo en un lugar de adoración, y cuando aquellos que creían aceptaran a Jesús, los invitarían a sus hogares, donde continuarían predicando la palabra de Dios. Los creyentes en Dios y Cristo que nos han reconciliado están en Él como cristianos. Somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios Todopoderoso estableció con el sacerdocio cómo debía ser construida la casa de Dios, ya que allí moraría su espíritu en la tierra. Esto se menciona en Éxodo 25 y 1 Corintios 3, 16-17. El apóstol Pablo tocó la verdadera naturaleza de la Iglesia como el cuerpo de Cristo cuando preguntó: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos el templo de Dios significa que nosotros los cristianos, los creyentes en Jesucristo, que estamos unidos en una sola familia como la Iglesia, somos una morada santa para la presencia de Dios.
Así que cuando Pablo dijo, sois templo de Dios, se refería a los creyentes como grupo, la iglesia local. El templo en Jerusalén era un edificio sagrado dedicado a la adoración de Dios. Según Pablo, la iglesia era el equivalente del templo. La presencia de Dios residía en la iglesia, y la iglesia debía mantener la santidad. Desde el principio de la humanidad, Dios ha deseado vivir entre su pueblo y comulgar con él. Mientras los israelitas vagaban por el desierto, Dios quería habitar un lugar con su pueblo. En ese momento, la gente vivía en tiendas portátiles, por lo que la presencia de Dios moraba en la tienda del tabernáculo del desierto. Su presencia era la fuerza guía que indicaba a la gente cuándo quedarse quietos y cuándo levantar las estacas y continuar su viaje. Más tarde, después de que el pueblo hebreo entrara en la tierra prometida y viviera en moradas fijas, Dios fijó su nombre en un lugar, santificando el templo de Salomón como la santa morada del Señor. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios se manifestó de una nueva manera en la persona de Jesucristo, el Logos, que es la palabra eterna e encarnada de Dios. El Logos tomó carne humana y se hizo morada entre nosotros. A través de la vida y el ministerio de Jesucristo, Dios vivió entre su pueblo. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo se convirtió en el nuevo templo terrenal de Dios. La imagen completa del Dios invisible se revela en Jesús nuestro Salvador. Sin embargo, Cristo es solo la primera entrega de la presencia indómita de Dios. Pablo también enseñó a los Efesios, en el capítulo 2, que como miembros de la casa de Dios, la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como el templo de Dios en el antiguo pacto tenía 3 atrios, el templo de Dios hoy, que somos tú y yo como el cuerpo de Cristo, tiene 3 atrios, cuerpo, alma y espíritu. Así como la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo en el antiguo pacto, todavía mora en el lugar santísimo hoy. Tu espíritu es donde mora Dios. Debemos entender esto. Jesús estaba caminando y pasó junto al templo de Dios en Jerusalén. Notó que mercaderes y traficantes, compradores y vendedores vendían en los atrios del templo. Jesús se enojó y tomó cuerdas de cuero. Literalmente hizo un látigo para sacar a los animales y a los vendedores. Estaban en los atrios exteriores del templo. La profanación estaba ocurriendo en el atrio exterior, pero el lugar santísimo estaba intacto. Eso es para mostrarte que puede haber profanación en el templo de Dios, pero el Espíritu de Dios en ese templo no se ve afectado.